Por eso el Santo Padre, ¿qué cosa nos ha enseñado? A inventar, a organizarnos como pueblo. Y por eso él dice, el pueblo santo de Dios, que nunca se equivoca, dice el Papa. Y por eso él tiene tanto cariño a los pueblos pobres, a los pueblos indefensos. ¿Se acuerdan cuando vino en la Amazonía, no es cierto? Y ayer les he recordado a los periodistas, ¿no? Esa frase tan bonita, ¿no? En los sueños de ustedes está el futuro del Perú. Porque los Ayaningas, los Aguajún, los Aguaruras, todos los Shipibos, los Shipibo-conibos, sufren exacciones, agresiones, pero ellos buscan que el lugar que habitan, por más que sea difícil, sea lindo. Y esperan, y entonces incorporan a sus reflexiones y a sus mitos, y a sus cuentos, no solamente lo que pasa, sino también lo que debe ser el futuro. Y por eso todos estamos llamados a que todo lo que soñamos y sentimos profundamente como un derecho humano sea también nuestro sueño para ir construyendo aquella sociedad, aquel mundo que necesitamos para ser felices todos. Fortalece la esperanza. Estamos urgidos, hermanos, de hacerlo con todos, con nuestros hijos, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, con los mayores, con los viejitos y con todos esos sinvergüenzas que nos están fastidiando la paciencia. También, porque que existe ese tipo de personas significa que no hemos evangelizado bien, que todavía piensan que yo puedo robar y ser cristiano, que yo puedo organizar leyes que destruyen a la gente y la matan y soy muy católico. Es incompatible la violencia con la fe cristiana. Y como la criticamos duramente en Sendero Luminoso y en todos los terroristas, las criticamos también en todos los arrogantes que quieren no reconocer los derechos de la gente y destruir sus vidas a punta de amenazas. Y en ese caso protegiendo a los propios delincuentes para que nos llenen de miedo a todos. La perspectiva hermanadora del Santo Padre nos ha enseñado en estos años a promovernos, a hablar, a decir las cosas, a compartir, a desarrollar nuestra creatividad, porque hay muchos conflictos en el mundo y no se perdona por una razón. Porque tengo mi tapadita, nadie me la quita, sobre todo si son millones de millones. Es el desarrollo de una ambición desmesurada que quiere convertirnos a todos en borregos, que no hablen, que no digan. El propio Pedro, cuando se dirige a los cristianos, entérense bien y escuchen atentamente a Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Ustedes mismos lo saben, a este, entregado conforme al plan de Dios, tenía establecido y previsto. Ustedes lo mataron. Y si bien al Santo Padre lo mató una enfermedad, esta enfermedad es producto de la entrega generosa y el trabajo, de los signos y prodigios que ha realizado en forma sencilla, con su ser amigable, gracioso, simpático, lleno de cariño, lleno de cercanía para la humanidad, en un tiempo tan terrible en el que nos hemos olvidado de nuestra humanidad. Y él se ha acreditado con esos signos, que ya conforme, podríamos decir, cambian las cosas y la humanidad se empieza a enredar y a enceguecer, sobre todo por las ambiciones de algunos. Simultáneamente, cuando alguien tiene esos gestos es como un milagro, porque recuperamos cosas que habíamos perdido. Esa sencillez, esa sutileza, esa suavidad con que él sabía tratar, es tan importante que hoy día, sobre todo los sectores que más sufren, los enfermos, los presos, las personas que tienen situaciones de identidad, de género,
complicada, difícil de entender porque no son comprendidos. Los ateos, los más alejados, sienten mayor cercanía a Dios. Todos recuerden ese filmado de Disney llamado Amén, en que escucha a los muchachos. No les dice ni les recrimina, los trata de comprender en sus problemas. Esa es la iglesia que fundó Jesús. Y por eso hasta ahora, después de 2000 años, lo seguimos recordando. Y gracias a Dios, tenemos personas que lo transparentan de esa manera y que lo actualizan y nos hacen ver que es posible una nueva manera de ser católico y cristiano, sin imponer, sin arrogancias, sin separar los puros de los impuros, sin despreciar, sin creerse lo máximo por ser católico, sino identificado con cada uno como compañero, como amigo en esta vida. Y el Papa, cuando comenzó su tiempo, después de ser elegido, inclusive con el acto de humildad en que pidió primero de rodillas que oraran por él, ¿se acuerdan? Nos ha dejado esa sencillez que hoy día reclama que toda la Iglesia siga creciendo en esa humildad. Porque es esa sencillez, esa humildad, la que nos abrirá las puertas de todos los corazones, inclusive de los más indómitos y difíciles, es decir, de los corazones de esos que fabrican guerras, fabrican armas y destruyen los pueblos, para que también entren en razón, porque se entra en razón por el corazón. Y nos ha dejado como una de los últimos escritos, una de las últimas encíclicas que he escrito, que habla justamente del corazón del ser humano y el corazón de Jesús. Hermanos y hermanas, este tiempo es un tiempo todavía de reflexión, de meditación de lo que ha significado este gran Papa, pastor completamente dedicado a su pueblo. Las veces que hemos hablado con él, está permanentemente pensando en su iglesia, como hasta el último momento trabajando por ella, sin descanso. Lo vieron en los últimos días que estaba maluco, pero se fue a ver a los presos. Incluso se fue vestido de laico ante San Pío X, que fue un papa muy duro, que después fue santo, pero se fue como laico, como diciendo, el pueblo de Dios también yo soy. Se fue con su poncho. Los últimos días de su vida ha tratado de ser como todos ustedes, con su poncho y sus pantalones y sin el gorrito, para decir, desde el corazón del pueblo, te pido que la iglesia sea menos rígida, que la iglesia sea corazón de corazón, que hable al corazón desde el corazón. Esa urgencia, hermanos y hermanas, ha llevado al Santo Padre a repensar la iglesia. Y para eso nos ha enseñado una palabra que estaba en lo recóndito de los evangelios, estaba en la tradición antigua, que es la palabra sinodalidad, que nosotros habíamos traducido solamente por comunión. Pero la comunión puede ser en comunión entre nosotros y encerrarnos, ¿no es cierto? Y entonces él dijo sinodalidad, porque sinodalidad es comunión entre nosotros caminando. ¿Cuántos gestos mudos han hablado tanto con el Santo Padre? Como aquel gesto mudo de su caminar en medio de la plaza en absoluta soledad, ¿se acuerdan? En la pandemia. Nos dio la bendición con el Santísimo. Todo esto, hermanos y hermanas, es la maravilla de alguien que comprende con el corazón de Dios las cosas. Y todo cristiano está llamado a eso, a percibir el mundo,
Para eso necesitamos aprender a percibirlo con el corazón. Y eso significa un poquito lo que dice en el Evangelio de Mateo hoy día. Que cuando uno está lleno de miedo, las mujeres, dice, marcharon a toda prisa al sepulcro llenas de miedo. Y de pronto Jesús les salió al encuentro. Lo importante es buscar al Señor inclusive si tenemos miedo. Porque buscando al Señor, abriéndonos a Él, lo encontramos en los signos concretos. El resucitado nos ha dejado solamente signos. Y el Papa Francisco, como buen resucitado por el Señor, en ese acto tremendo de su muerte, nos deja tantas huellas que ahora podemos tener a Dios muy cercanos si sabemos vivir también los gestos que Francisco nos enseñó, que son los de Francisco de Asís y son los de Jesucristo, que ha sabido pasar por nuestras vidas con gestos muy sencillos, como tocar a la gente, acercarse, alentar a la gente, como lo hace hoy día Jesús en el Evangelio. No teman, vayan a comunicar a mis hermanos, Galilea, ahí me verán. Ver a Jesús, ver a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros familiares que mueren, pero que nos dejan un legado, es recoger todos los signos para recuperar la esperanza. El signo mayor fue la cruz, el signo más profundo en donde Él nos perdonó, donde pudo haberse bajado y no se bajó por amor, porque lo tentaban de que bajara para vengarse y para que se repitiera esa idea de Dios, que aparentemente es amor, pero luego es odio, luego es venganza. No se bajó para que el perdón se instalara como el fundamento de la existencia. Ese perdón que evidentemente implica saber ayudarnos a perdonar y a veces a retener también, pero no a vengar. Y eso hoy día está siendo una necesidad muy grande, porque hay muchos conflictos en el mundo y no se perdona por una razón. Porque tengo mi tapadita, nadie me la quita, sobre todo si son millones de millones. Y por eso tenemos que dejar de siendo devotos de la Virgen del puño cerrado. Nosotros creemos en la Virgen del puño abierto, que carga a Jesús. Y eso significa por nuestra parte el aprender a compartir lo que tenemos para ayudarnos mutuamente en la humanidad. El problema que está ocurriendo en el mundo entero es el desarrollo de una ambición desmesurada que quiere convertirnos a todos en borregos, que no hablen, que no digan. La perspectiva hermanadora del Santo Padre nos ha enseñado en estos años a promovernos, a hablar, a decir las cosas, a compartir, a desarrollar nuestra creatividad. Y por eso el Papa nos ha enseñado que es fundamental no solamente perder el miedo, sino confiar en la presencia permanente de Él en estos momentos, hoy. Y tenemos que aprender entonces a identificarlo. Y una de las cosas más bonitas que ha tenido su pensamiento ha sido que sobre todo encontramos al Señor en lo débil, en lo marginal, en esos movimientos sutiles que existen en las personas, en sus cosas insignificantes que parecen no tener importancia y tienen mucha importancia. Y por eso estamos llamados a leer todos los signos de los tiempos, como una manera de santificarse. ¿Y por qué razón? Porque si Dios se ha encarnado en su Hijo y ha muerto por nosotros y ha resucitado, en nuestras vidas ya está Dios. Es cuestión de profundizar y abrir los ojos. Y por eso Él tiene tanto cariño a los pueblos pobres, a los pueblos indefensos. ¿Se acuerdan cuando vino en la Amazonía, no es cierto? Y ayer les he recordado a los periodistas, ¿no? Esta frase tan bonita, ¿no? En los sueños de ustedes está el futuro del Perú.
¿Por qué? Porque los Ashaningas, los Aguajún, los Aguaruras, todos los Shipibos, los Shipibo-conibos, sufren exacciones, agresiones, pero ellos buscan que el lugar que habitan, por más que sea difícil, sea lindo. Y esperan, y entonces incorporan a sus reflexiones y a sus mitos, y a sus cuentos, no solamente lo que pasa, sino también lo que debe ser el futuro. Y por eso todos estamos llamados a que todo lo que soñamos y sentimos profundamente como un derecho humano sea también nuestro sueño para ir construyendo aquella sociedad, aquel mundo que necesitamos para ser felices todos. El Papa ha sido el gran anunciador de la alegría, el Evangelio de la alegría, su primer texto. Y es que quizás en la Iglesia no hemos evangelizado, o sea, no hemos dado buenas noticias, hemos dado buenas normas y buen golpe a quien no las cumple. Demasiado equivocados respecto a lo que el Señor nos dice. El Señor ha venido a abundar nuestra experiencia humana de alegría, porque ¿saben qué? Reconoce lo bueno que tenemos, no lo malo. Corrige de vez en cuando, pero no mata ni amenaza. Ustedes me dicen, pero en la Biblia también, no, Sodoma y Gomorra la destruyó. Cuidado, porque en la Biblia no todo es revelación, hay mezcla. Para leer la Biblia hay que leerla desde Jesús, que perdona en la cruz. Y todo lo que no se parece al perdón y al amor, mucho cuidado, porque es mano humana que escribe y le meten su salsita. Y por eso tenemos que aprender a leer la Biblia y no agarrar la rajatabla. Por eso el Papa Francisco nos ha educado como buen padre a todos en este tiempo, en donde no está chancando, sino está siempre promoviendo. Y obviamente a los que hay que chancar, que son los que son más orgullosos y más vanidosos, siempre les da una posibilidad de que puedan cambiar. La conversión es lo que él ha enseñado y es lo que vivimos también nosotros en la Iglesia en el periodo de Pascua. La resurrección es la resurrección de la humanidad que se levanta a compartir y a amar. No se levanta a destruir a nadie. Y los métodos que nos ha enseñado más bien el odio y la venganza, que evidentemente ocurren en todo ser humano que tiene un poco de hígado, se puede amoldar si sabemos nosotros hacer crecer y ver cómo está presente abundantemente el bien. Y aprendemos a mirarnos, observar, reconocer y promover todo lo bueno que tenemos. Difícil camino que nos queda, porque hemos practicado, ya digo, muchas veces el palo. Por eso entonces el primer esfuerzo que nos brinda esta experiencia tan profunda de un hombre sencillo, que tiene calle, que habla el lenguaje de la gente y que anuncia el Evangelio a la altura de todos y que todo el mundo lo entiende, es un desafío para nosotros de aprender a comunicar el Evangelio así. Son 12 años de gracia. Y nos ha dado las bases para que aprendamos a salir de la desgracia. Y para eso hay que aprender a ser gratuitos, gratuitamente. Y eso es muy importante porque es una palabra que nos encanta a los peruanos. Decimos muchas veces, lo que es gratis hay que ir cueste lo que cueste. ¿Sí o no? Nos encantan los regalos. Pronto tendremos el Día de la Madre. Compartiremos. Es muy importante, hermanos y hermanas, que este sentido gratuito lo sigamos practicando, intercambiando dones entre nosotros. Y el mejor don que podemos compartir es nosotros mismos como consejeros, como acompañantes, como comprensivos, en donde entonces sepamos reconocer todo lo que los demás valen. Eso nos enseñaba el Santo Padre por fidelidad a Jesús, que sobre todo promovía a la gente. Jesús, que es
el Hijo de Dios Todopoderoso, el Dios viviente, el Dios amor, le dice, ¿no?, a las personas que se curan: tu fe te ha salvado. Qué bonito. La tuya, no, por favor, no vayan a creer que es otra cosa. Tu fe da ánimo a la gente, fortalece la esperanza. Estamos urgidos, hermanos, de hacerlo con todos, con nuestros hijos, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, con los mayores, con los viejitos y con todos esos sinvergüenzas que nos están fastidiando la paciencia. También, porque que existe ese tipo de personas significa que no hemos evangelizado bien, que todavía piensan que yo puedo robar y ser cristiano, que yo puedo organizar leyes que destruyen a la gente y la matan y soy muy católico. Es incompatible la violencia con la fe cristiana. Y como la criticamos duramente en Sendero Luminoso y en todos los terroristas, las criticamos también en todos los arrogantes que quieren no reconocer los derechos de la gente y destruir sus vidas a punta de amenazas. Y en este caso protegiendo a los propios delincuentes para que nos llenen de miedo a todos. Por eso el Santo Padre, ¿qué cosa nos ha enseñado? A inventar, a organizarnos como pueblo, a fortalecer toda aquella iniciativa que pueda lograr que juntos vayamos adelante. Y por eso él dice, el pueblo santo de Dios, que nunca se equivoca, dice el Papa, porque está ligado a una tradición de la Iglesia. Todo el pueblo de Dios junto jamás se equivoca. Puede equivocarme yo, puede equivocarse el otro, un grupito, pero todos juntos en la intuición profunda de la fe no nos equivocamos. Sabemos que Dios es amor y que por lo tanto es un don irreversible que nos permite a nosotros también aprender a amar. Que Dios nos bendiga y que estas mujeres que van un poco miedosas sea una muestra de que uno puede tomar coraje y salir adelante porque se le aparece el Señor. Por eso también vamos todos juntos a tener los ojos abiertos porque el Señor se aparece. Que no se aparezca mágicamente para nosotros. No es un problema de magia. Es un problema de nosotros, de abrirnos a los ojos de amor y empezar a ver que habían cosas interesantes en lo que tal o fulano, sutano me decía, o en tal movimiento, en tal cosa que había. Y por eso entonces nos enseñó a acoger al Señor en nuestras vidas y a dejarnos guiar por Él.